Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el drama y el romance de las estrellas turcas nunca duermen. Abróchense los cinturones porque hoy vamos a volar alto en el cielo del chisme. Hoy tenemos un plato fuerte digno de una cena de gala, un bombazo atómico que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias, con cucharita y todo. Vamos a profundizar, a excavar hasta el tuétano, de una de las parejas más queridas, más shippeadas y aparentemente, más secretas del universo del espectáculo turco, a Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Sí, lo sé, lo sé. Muchos, incluso los más optimistas, pensaban que esto era cosa del pasado, una dulce fantasía de fans aferrados a un recuerdo, un sueño improbable. Pero, mis queridos detectives del corazón, agárrense fuerte porque vienen curvas de esas que te marean. Hoy vamos a desentrañar cada hebra, cada hilo suelto de esta madeja enredada. Vamos a diseccionar todos los detalles, los rumores confirmados a medias, las pistas que dejaron caer como migas de pan en el bosque, y las nuevas informaciones, jugosísimas como un melocotón maduro, que apuntan a que su romance, lejos de ser una simple chispa pasajera de verano, pudo haber sido mucho más profundo, más complejo y sobre todo, más duradero de lo que jamás imaginamos. Antes de sumergirnos de cabeza en este chisme jugosísimo, tan rico que engorda solo de mirarlo, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos, únanse a la fiesta del drama. Activen la campanita, esa pequeña joyita que los mantendrá al tanto, para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí en este rinconcito de la web, siempre encontrarán las últimas noticias, los dramas más impactantes que te hacen olvidar el tuyo, y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Prometo que no se arrepentirán, tenemos drama para alimentar a un ejército. Bien, ahora sí dejémonos de preámbulos y vayamos al grano, a la carnita asada de este chisme. A Atay y Şerinay. Dos nombres que resuenan con una fuerza sísmica en la industria del entretenimiento turco. El galán de galanes, el príncipe azul de la televisión, con esa mirada penetrante que derrite hasta el témpano más frío y un talento actoral innegable, capaz de transmitir emociones con el simple movimiento de una ceja. Ella, la belleza personificada, una actriz camaleónica con una versatilidad asombrosa, capaz de interpretar desde la chica dulce e inocente hasta la mujer fatal y seductora, y hacerlo con una convicción que te deja sin aliento. Juntos como un volcán en erupción, protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca, modernizada y llena de esteroides, de la icónica serie estadounidense de OC, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que no solo conquistó la pantalla, sino que trascendió los límites de la ficción y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Durante el meteórico rodaje de Medcezir, esos meses frenéticos llenos de trabajo, nervios y expectativas, los rumores sobre un posible romance entre Atay y Şerinay eran constantes, persistentes como la lluvia en Estambul. La química entre ellos era innegable, palpable como un campo magnético, las miradas cómplices que parecían comunicarse en un lenguaje secreto, las sonrisas tímidas que revelaban más de lo que querían admitir, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple amistad profesional basada en el respeto mutuo y el trabajo en equipo. Sin embargo, como loros amaestrados, ambos siempre negaron categóricamente cualquier relación sentimental que trascendiera los sets de grabación. Somos grandes amigos, compañeros de trabajo y nada más, decían una y otra vez en las entrevistas, con una sincronización perfecta digna de un musical de Broadway. La química que ven en pantalla es simplemente el producto de nuestro arduo trabajo como actores, la magia de la actuación, insistían, tratando de convencernos de que no había fuego donde claramente se veía humo. Pero, y aquí viene lo bueno, realmente era solo actuación. Eran tan buenos actores que podían engañar a millones de personas con una facilidad pasmosa. Los fans, esos detectives del corazón con un agudo sentido de la observación y un ferviente deseo de verlos juntos, enamorados y felices para siempre, no se lo creían del todo. No eran ingenuos, no se conformaban con la versión oficial. Analizaban cada gesto, cada palabra, cada interacción pública con una lupa de alta precisión. Buscaban pistas, evidencias, cualquier detalle, por mínimo que fuera, que confirmara sus sospechas más profundas. Y poco a poco, como hormiguitas incansables, empezaron a encontrar algunos indicios interesantes que hacían tambalearse la narrativa oficial. Por ejemplo, ¿recuerdan ese viaje que ambos hicieron a Estados Unidos poco después de finalizar Medcezir, cuando la serie estaba en la cima del éxito? Oficialmente era un viaje de vacaciones con amigos, una escapada para relajarse y recargar energías después de meses de trabajo intenso.
Pero las fotos que subían a las redes sociales, esas pequeñas ventanas a su vida, eran bastante reveladoras. En muchas de ellas aparecían juntos disfrutando de la compañía del otro con una complicidad que solo se ve entre personas que comparten algo más que una simple amistad. No había besos apasionados ni abrazos explícitos, nada que los comprometiera directamente, pero la atmósfera que transmitían era la de una pareja enamorada, explorando un nuevo país juntos, creando recuerdos inolvidables. Era como si estuvieran jugando a esconderse a plena vista. Además, algunos testigos anónimos, que juraron haberlos visto en actitud cariñosa en algunos restaurantes y bares de Los Ángeles, alimentaron aún más los rumores. Incluso se rumoreó con insistencia, aunque nunca se pudo confirmar, que habían celebrado el cumpleaños de Serena juntos, en una fiesta privada organizada por Aatay en un lugar exclusivo de la ciudad. Simple coincidencia o una prueba más de que su relación era mucho más profunda de lo que querían admitir. Pero las pruebas más contundentes, quizás, son las que surgieron después de su supuesta ruptura, cuando cada uno tomó un camino diferente y se les relacionó sentimentalmente con otras personas. A pesar de todo el drama, de las nuevas relaciones y de la distancia física, nunca dejaron de seguirse en redes sociales. Un detalle aparentemente insignificante, pero que no pasó desapercibido para sus fans más acérrimos. En el mundo de las celebridades, dejar de seguir a alguien en redes sociales es como declarar la guerra, una señal inequívoca de que la relación ha terminado de forma definitiva. El hecho de que Aatay y Serena mantuvieran esa conexión virtual, a pesar de todo, era una clara indicación de que algo seguía vivo entre ellos. Y lo más importante de todo, nunca hablaron mal el uno del otro en público. Siempre se refirieron el uno al otro con respeto, admiración y un cariño evidente. De hecho, en una entrevista reciente durante la promoción de uno de sus últimos proyectos, a Serena le preguntaron directamente sobre su relación con Aatay y ella respondió con una sonrisa enigmática: Aatay es un amigo muy valioso para mí. Tenemos una conexión muy especial, algo que va más allá de lo profesional, y siempre le desearé lo mejor, tanto en su carrera como en su vida personal. Una declaración que, aunque no confirma un romance explícito, sí deja entrever que entre ellos hay un vínculo muy fuerte, significativo y posiblemente irrompible. Pero la verdadera bomba, el notición que realmente ha encendido las redes sociales en los últimos días y ha provocado un tsunami de especulaciones, es la información exclusiva que ha salido a la luz sobre un posible encuentro secreto entre Aatay y Serena hace unos meses. Según fuentes cercanas a ambos actores, personas de su círculo íntimo que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, se encontraron en un lugar alejado de las cámaras, los flashes y los focos, en un intento desesperado por revivir la llama de su amor, por darle una segunda oportunidad a lo que una vez fue. Al parecer, después de años de distancia, de relaciones fallidas y de reflexionar sobre el pasado, ambos se dieron cuenta de que los sentimientos que tenían el uno por el otro no habían desaparecido del todo y decidieron, impulsados por la nostalgia y la esperanza, darse una segunda oportunidad. Imagínense la escena. Aatay y Serena, después de años separados, reencontrándose en secreto en un lugar mágico, un rincón apartado del mundo, recordando viejos tiempos, reviviendo anécdotas divertidas y preguntándose, con el corazón en la mano, qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Un momento de pura magia, de emociones a flor de piel, de confesiones susurradas al oído, de lágrimas contenidas y de sonrisas tímidas. Un encuentro que podría haber cambiado el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué pasó después de ese encuentro? Nadie lo sabe con certeza. El hermetismo que rodea a esta pareja es absoluto. Algunos dicen que decidieron mantener su relación en secreto, para evitar la presión de los medios, proteger su privacidad y construir una base sólida antes de hacerla pública. Otros aseguran que la chispa no volvió a encenderse con la misma intensidad, que las heridas del pasado eran demasiado profundas y que ambos decidieron seguir caminos separados, pero conservando el recuerdo de lo que una vez fue, como un tesoro preciado que guardarán en lo más profundo de su corazón. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede negar, es que la historia de Aatay y Serena es una historia llena de misterio, de rumores persistentes, de negaciones oficiales y de posibles segundas oportunidades. Una historia que ha mantenido en vilo a sus fans durante años y que a día de hoy, sigue generando una enorme expectación y un acalorado debate en las redes sociales. Y es que al final, ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor de película, con una pareja que se enamora en el set de rodaje en medio del glamour y la fantasía, y vive una historia de pasión, drama y giros inesperados? Aatay y Serena, lo quieran o no, se han convertido en el prototipo de esa pareja ideal,
la que todos queremos ver junta, la que nos hace creer en el amor verdadero, la que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Ahora bien, llegó el momento de la verdad, el momento de escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Aatai y Serinei realmente tuvieron un romance secreto durante el rodaje de Medcezir? ¿Piensan que podrían volver a estar juntos en el futuro, dándose una segunda oportunidad como en las películas románticas? ¿O creen que todo es una simple fantasía alimentada por el deseo de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan candente. En resumen, hemos desentrañado los detalles del posible romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, explorando los rumores, las pistas, los encuentros secretos y las nuevas informaciones que han surgido en los últimos días. Hemos visto cómo su química explosiva en Medcezir encendió la imaginación de los fans, cómo sus viajes y escapadas alimentaron las especulaciones, y cómo su relación, aunque negada públicamente, sigue siendo objeto de fascinación y debate. La pregunta sigue en el aire, flotando como una interrogación gigante: ¿hubo realmente un romance secreto? ¿Podría haber una segunda oportunidad para esta pareja de ensueño? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo lleno de chisme, drama y emociones fuertes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Aatai y Serinei volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que todo es una simple ilusión? Quiero leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Aquí siempre encontrarán los últimos chismes, las noticias más impactantes y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos adorados. Y recuerden, el drama nunca duerme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.